Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que siempre nos están sintonizando por medio de esta vía. Estamos dándole gracias a Dios por un tiempo más que nos permite el estar reunidos con ustedes a través de este video. Queremos seguir hablando acerca de guerra por amor y en esta ocasión vamos a ver lo que es pelear como Cristo. Hemos visto a través de los demás videos ciertas escrituras que nos enseñan a luchar por las personas que nosotros amamos y queremos, por ejemplo, nuestros seres queridos y aquellas personas que queremos que conozcan del Evangelio, pues nosotros lo hacemos por amor, una guerra por amor. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, y pues estamos tratando de que las personas se motiven a luchar por sus seres queridos, pero por amor, el tipo de amor de Dios, no sentimental, un amor motivacional, sino un amor que viene de Dios, el ágape. Y pues qué mejor forma que Cristo sea quien nos indique cómo debemos hacerlo. Una de las cosas que nos motiva a la lucha es el ejemplo de amor de Jesucristo. Para los que me están escuchando, amados hermanos, hay muchos que dicen: mire mi hermano, vea la cruz del Calvario y esto es una gran motivación de amor. Mira, yo te voy a decir algo, cuando nosotros vemos la cruz, no es que nos motiva ese amor ahí, es que ahí más bien nos enseña la depravación del hombre, o sea, qué tan depravados somos, porque qué gran sacrificio tuvo que hacer el Señor. Y ahí es donde sí vemos el amor, en el sacrificio que hizo. Porque muchos pueden ver la cruz, pueden ver la figura, pero no entender lo que hizo Cristo, no entender ese prototipo de amor que nos está mostrando. Entonces hoy queremos hablar acerca de pelear como Cristo lo hace, la lucha que se hace por amor hacia nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros cónyuges y a todos los que están a nuestros alrededores, la familia, amigos, conocidos y desconocidos, porque la guerra es por amor. Así que hacemos guerra por amor, y en el mundo espiritual es algo que lo vamos a liberar a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, por medio de la oración. No hay otro medio que nos pueda hacer ganar victoria si no es por la mano de Dios. El libro de Efesios capítulo 5 verso 29, la escritura nos enseña: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Estamos hablando acerca de que Cristo ama a su iglesia, sustenta a la iglesia por amor, y también la escritura nos deja algo claro: porque nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie aborrece a los de su propia sangre. Y nosotros creemos, amados hermanos, que aquellas personas que tenemos en nuestro lado, en nuestro lugar, son personas que nos importan y que nosotros deseamos que estas personas vengan al arrepentimiento verdadero a través de la palabra por medio de Jesucristo. En toda la Biblia podemos ver, amados hermanos, un Dios cercano, un Dios que busca a las personas con amor, con mucho cuidado, y busca a su pueblo, aquel pueblo al cual ha escogido Él. A pesar de que este pueblo continuamente falla, Él viene hacia nosotros con amor. Aunque le voy a decir, amado hermano, no confunda, porque Dios es amor, no confunda también que usted va a hacer lo que quiere o que va a vivir como quiere, porque también Dios tiene una vara para poderlo corregir. Muchos pensaremos que porque Dios es amor, entonces no pueden suceder nada en el mundo. ¿Por qué está sucediendo tantas cosas en el mundo? ¿Por qué está pasando cosas en nuestra vida? Pero en realidad, mis amados hermanos, hay que entender muy bien el amor del cual estamos hablando. No es un amor sentimental, no es un amor motivacional. Este amor es ágape, es acción, es una muestra de que Él se interesa por nosotros, pero de igual manera, si usted lo rechaza, la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, ya está condenado. O sea, no tiene la vida eterna. Entonces nosotros podemos ver que el pueblo pues era representado como una esposa. Dios es representado como un esposo, y vemos que a cada momento esa esposa le falla al esposo, y esto es fue una forma como se presenta Dios y su pueblo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Jehová se presentaba como el esposo y Israel como la esposa. Hoy en estos tiempos vemos que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa.
Y vemos que él por amor a su esposa vino, dio su vida y pues hoy podemos decir que tiene una esposa a la cual se está preparando sin mancha, sin arruga para el día de la boda del Cordero. Y esto es tremendo, mis amados hermanos, porque vemos que esta lucha la hizo por amor. Lo hizo porque él amaba tanto a su iglesia, a su amada, que se entregó por amor a ella. Así que nosotros tenemos una motivación. Cristo es nuestra motivación de lucha. Aprendamos algunas de las cosas que nos ayudarán a esta guerra. Bueno, en primer lugar, es la palabra. La palabra es algo que nos va a ayudar en esta guerra. Como dice la escritura en el libro de Colosenses capítulo 4 verso 6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo sabéis responder a cada uno. La escritura nos enseña que nuestras palabras deben de ir con gracia. ¿Y quién es el que nos puede dar esa gracia? Si no es el Dios que da la gracia. Nosotros podemos aprender a través de la palabra, por medio de Cristo, a tener palabras de gracia, palabras que solamente de Él pueden venir. Dice la escritura, sazonadas con sal, o sea, si nosotros tenemos palabras como comida que no tienen condimento, Dios pone el sazón, pone la sal para poder nosotros dar las palabras correctas en el momento correcto, para que sepan cómo debáis responder a cada uno. Entonces la escritura nos enseña que cuando nosotros vamos a hablar tenemos que entender, saber, comprender cómo decir las palabras, en qué momento decirlas y de qué manera, porque la palabra de Dios puede ser nuestra palabra. Nosotros podemos hablar a través de nuestra lengua palabra de Dios y que esa palabra sea la que trabaje por nosotros y no nosotros sacando lo que nosotros creemos o pensamos, y que muchas veces nos meten a problemas. Muchas veces no logramos entender el poder de la palabra y legalmente no lo sabemos muchas veces. Cuando usted, yo, podemos destruir personas, familias, amigos por una palabra. Yo no sé si usted sabía, pero usted puede golpear más a una persona con una palabra que de repente con un golpe. Entonces a veces nosotros tenemos que entender que también la palabra de Dios puede traer alivio. Entonces usted decide qué es lo que tiene en su léxico. Palabra de Dios, palabra personal suya. Y yo le digo, nosotros en nuestras propias palabras no sabemos dirigirnos a las personas. Es Dios a través de su santa palabra quien nos dice cómo decir las cosas, en qué manera decirlas y el momento más preciso para decirlas. Por eso en el libro de Santiago siempre se nos enseña lo que puede hacer la lengua, la capacidad que tiene de la lengua, ya sea de destrucción o de bendición. Una lengua puede tener la capacidad de destruir cosas como también tiene la capacidad de bendecir. Religioso, pero usted puede leer el libro de Santiago, o sea, la epístola de Santiago, capítulo 3, y usted puede ver el poder que tiene la lengua. Pero estoy hablando no de declarar ni decretar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la manera como tú puedes dialogar. Si tú tienes la oportunidad de dialogar con alguien y no le das palabras de edificación, palabras de aliento, palabras que lleven a esta persona al conocimiento a Cristo, no lo estás edificando, sino que llegas con palabras destructivas, diciéndole cosas maldicientes. Por ejemplo, tú no sirves, tú no eres bueno. Esa persona va a crear una abertura en su corazón y le va a doler y se va a apartar. Esas son las palabras de las cuales hablo. Si usted quiere tener palabras sabias, la escritura dice en el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, Dios se la da en abundancia. ¿Sabía usted que la sabiduría de Dios viene de la palabra? Así que hablemos acerca de sabiduría de Dios. Número 2, no solamente la palabra, sabiduría de Dios. Para tener el ejemplo de Jesús, no solamente hay que saber cómo Jesús hablaba, sino también tener la sabiduría que viene de Jesús. Por ejemplo, la escritura nos habla en el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Qué tremendo cuando la escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un buen entendido tiene todos lo que practican en sus mandamientos. Un buen entendido tiene todo lo que practica en los mandamientos. Su amor permanece para siempre. Eso es lo que dice el Salmo 111:10. Nosotros a veces solemos creer que estamos haciendo cosas bien. A veces pensamos que no necesitamos de nadie, que nadie nos diga nada, ni cómo vivir, ni cómo hacer las cosas.
pero a la luz de la palabra se nos desnuda realmente quiénes somos, cómo estamos viviendo y de qué manera lo estamos haciendo. Entonces, a veces el no tener el temor a Dios, o sea, el no tener la dirección de Dios, el no tener la iluminación de Dios, nos puede hacer errar. Y el errar nos lleva más bien a la destrucción y no a la sabiduría. Una persona que es sabia deja que sea Dios quien lo dirija a través del Espíritu Santo y de su santa palabra. Esa es sabiduría de Dios. Ese es el temor que le tenemos a Dios. Una reverencia entendiendo que su palabra es más alta que nuestra palabra y que nuestros pensamientos son más bajos que sus pensamientos. Permitimos que Dios nos dirija, permitimos que Dios nos enseñe, permitimos que Dios nos lleve en una dirección a la cual de repente yo no lo sé, pero Él tiene cuidado de mí. Confío en Él, confío en su palabra y sé que Él me va a llevar a una mejor bendición. Sabiduría de Dios. El libro de Santiago capítulo 1, el verso 5 que lo había mencionado, la escritura dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Dios puede dar sabiduría al hombre que está en tinieblas. Dios puede dar sabiduría a la persona que no sabe para dónde ir. Pero una de las cosas que Dios nos pide es poder temer a Él. O sea, temer a Dios es entre más conocimiento vas adoptando de la palabra, nosotros vamos entendiendo y conociendo a Dios, conociendo sus atributos, conociendo su carácter, y vamos a empezar a quitar todo aquello que a Dios no le agrada y empezar a implementar aquello que sí le agrada, y eso es caminar en sabiduría. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Dios se la va a dar en abundancia, te va a hacer iluminarte a través de la palabra, porque la palabra es la revelación de Dios. Pero esa revelación se va a hacer real en tu vida cuando te ilumine. Eso es lo que nosotros pedimos, iluminación. La palabra ya está revelada, lo que ocupamos es iluminarnos para entenderla, ponerla en práctica y vivir conforme a lo que Él nos ha dicho. La sabiduría es lo que nos hace desarrollarnos en conocimiento y ponerlo en ejecución. La sabiduría es tomar el conocimiento, ponerlo en práctica. Eso es sabiduría. Si hacemos guerra inteligente nosotros, ocupamos sabiduría de Dios, porque para hacer guerra tenemos que tener sabiduría, y para poder implementar tácticas, técnicas de combate para que Dios nos ayude a ganar esta guerra. O sea, la estrategia divina de Dios, no una estrategia humana, sino una estrategia divina. Por eso el Proverbios 24, del 3 al 7, dice la escritura: con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de empuje vigor hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, y la puerta no se abrirá en su boca. Para los que no saben, en el libro de Guerra Inteligente que acabamos hace poco de escribir, el verso el verso 5 es la insignia de nuestro libro, 24:5. Dice la escritura: el hombre sabio es fuerte y pujante de vigor y docto. Y dice el 6, que este es el texto clave del libro: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Por qué el verso 4 es la insignia? Porque aquí es donde me llamó la atención esta palabra. Dice la escritura: el hombre sabio es fuerte. Entonces, cuando yo leo esta palabra, el hombre sabio es fuerte, y yo le voy a decir, amado hermano, cuando usted está en una lucha, usted está en una guerra, usted tiene que ser fuerte. Pero la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios. O sea, está hablando de sabiduría de Dios. Otros textos te han invitado a sabiduría de Dios, como lo decía Santiago, como lo decía el Salmo. Entonces yo decía, yo necesito esa sabiduría, pero también necesito hacer una guerra inteligente. Y la escritura me dice: el hombre sabio es fuerte. El hombre sabio es fuerte. Entonces, cuando yo empiezo a leer este Proverbio 24, claro, del verso 6 sacamos lo que es el libro Guerra Inteligente, pero el insignia, el versículo que nos
se iluminó es el 5, cuando dice el hombre sabio es fuerte. Pero vean desde el 3 que dice: con sabiduría se edifica la casa. Los que estamos luchando por nuestros familiares, por nuestra gente que queremos, amamos, la Biblia dice que con sabiduría se edifica la casa. Si nosotros no tenemos sabiduría de Dios, no vamos a poder edificar la casa que Dios nos ha dado. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma. Con prudencia se afirma. O sea, con la sabiduría la edificas, la levantas, pero con la prudencia la afirmas, o sea, la vas a sostener y la vas a mantener. Y dice la Escritura: y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Cuando nosotros hablamos de ciencia, es conocimiento que vamos adquiriendo ese conocimiento, vamos a ir llenando nuestra casa de conocimiento, que es algo preciado y agradable a Dios. Y ahí es donde dice la Escritura: el hombre sabio es fuerte, de pujante vigor, el hombre docto. Y ahí es donde dice la Escritura que nosotros estamos en una guerra, pero esta guerra no la vamos a ganar a nuestra manera. La guerra espiritual la hacemos basados a Dios. ¿Quién nos enseñó la guerra espiritual? Jesús. Jesús no le gritaba, Jesús no, o sea, reprendía de una manera tan sabia. Jesús no llamó guerra espiritual a andar insultando demonios. Jesús llamó guerra espiritual cuando Él, a través de su vida, a través de su sabiduría, a través de su entendimiento, ganaba ventaja al mundo espiritual y le predicaba a las personas se convertían y venían a los pies del Padre Celestial. Porque el hombre sabio es fuerte. Y dice la Escritura: porque con ingenio harás la guerra. ¿Qué es ingenio, amado hermano? Una persona, la palabra ingenio, de ahí se deriva ingeniero. Una persona que sabe cómo maniobrar, cómo moverse. Sabe cuándo moverse, en qué manera moverse y de qué manera y cuándo, cómo y dónde. Entonces nosotros vamos a ver que esto es sabiduría. Porque la sabiduría es aplicada, o sea, el conocimiento lo puedes tener, pero si no lo aplicas, no es sabiduría. Y cuando nosotros aplicamos el conocimiento y lo hacemos de una manera efectiva, es sabiduría. Pero con ingenio harás la guerra. Si yo voy a tener una guerra, hacerla con el ingenio de Dios. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Significa, mis amados hermanos, que por el hecho de que yo tenga este conocimiento no significa que no voy a escuchar el consejo de mis hermanos, que no voy a sentarme un día y escuchar la palabra de Dios a través de otros hermanos para poder escuchar conocimiento de otras perspectivas a la cual me van a ayudar mucho. Porque en la multitud de consejeros está la victoria. Y muchas veces nosotros no queremos ser educados, sino que necesitamos de verdad ser educados. Y es ahí donde nosotros, amados hermanos, no hacemos la guerra a nuestro propio padecer, sino conforme a la Biblia. Y dice el verso 7: alta está la vara para el insensato, la sabiduría. El insensato, una persona que no ama sabiduría, para él está muy alto esto. O sea, es algo que no va a poder adquirirlo jamás. En la puerta no abrirá él su boca. Nosotros cuando vamos a hablar, como les decía, hay que hablar con palabra de Dios. Pero el que no tiene palabra de Dios no sabe ni lo que dice, pues ni sabrá hablar. Este es el segundo punto, sabiduría para hacer guerra. Y el tercero, guerra por amor, humildad. La humildad es algo que nos caracteriza a aquellos que hacemos guerra por amor. Mateo 11:29, la palabra del Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La Escritura nos invita a llevar su yugo sobre nosotros. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso a vuestras almas. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Una persona que sabe administrar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Eso es ser manso, hermano.
Una persona mansa no significa que sea mensa. Nosotros pensamos que un manso es alguien que camina agachado la cabeza. Una persona mansa es alguien que sabe sujetar sus emociones, sentimientos, pensamientos, y que los va a demostrar en el momento más correcto. Jesucristo demostró ira cuando debía demostrar ira, pero demostró amor cuando tuvo que demostrar amor. Para muchos piensan que Dios no odia, Dios odia muchas cosas, pero lo demuestra en eso, no a donde no debe. Ama muchas cosas y demuestra amor donde debe demostrar amor. Los invito a estudiar la palabra para los que nunca han escuchado este tipo de cosas. Y dice la Escritura: lleve mi yugo sobre vosotros. A veces nosotros estamos llevando cargas que no nos corresponden y necesitamos llevar las cargas que Él nos ha puesto que llevemos. Y debemos aprender de Él, que Él es el manso y Él es el humilde de corazón. La humildad no es algo que solamente lo podemos hacer reflejado por fuera y por dentro seguimos siendo lo mismos. Tenemos que mostrar primero una humildad por dentro. Y hallaremos descanso a nuestras almas. Usted dirá: hermano, ¿y para qué ocupo la humildad desde el corazón? ¿Sabe por qué? Porque usted que está clamando a Dios, usted la va a necesitar. Yo ya te lo voy a enseñar. ¿Sabías que Jesús es el perfecto ejemplo de humildad? Quien voluntariamente se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte a la cruz. Y como oveja no abrió su boca y fue llevado al matadero. Por eso le digo, él fue manso, porque no, cuando le tocó callar, calló, y cuando le tocó hablar, habló. Yo te voy a mostrar por qué tienes que ser un humilde de corazón. Primero, porque Cristo es el mayor ejemplo. En la Escritura dice, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, la palabra dice: humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Yo sé que tú quieres vencer, pero va a ser a su debido tiempo, porque primero tienes que humillarte delante de la presencia de Dios, bajo su mano poderosa. Si usted se humilla, mi amado hermano, usted va a tener gran beneficio. Por amor a Dios nos humillamos. Por amor a la lucha de nuestra familia nos humillamos. Por amor al humilde. Por amor a querer levantarnos en esta vida espiritual, nos humillamos delante de Él. Y cuando nos humillamos, 7:14 dice: y si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ora, busca mi rostro, se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Muchos pensarán que esa promesa solamente es para aquellas personas a las cuales se la dieron. Mira, también el principio bíblico se aplica para todos. Amados hermanos, si nosotros, el principio bíblico nos enseña a humillarnos, tenemos que humillarnos tal como lo hicieron todas las generaciones que adoraron a Dios. Si la Biblia nos dice que invoquemos su nombre, que busquemos su rostro, lo tenemos que hacer tal como lo hicieron todas las generaciones que siempre han buscado a Dios. La Biblia nos ha enseñado que oremos como todas las generaciones que buscan a Dios lo han hecho. La Biblia dice que nos convirtamos de los malos caminos, como todo aquel que ha buscado a Dios se ha tenido que convertir. Entonces Él lo oye desde el cielo, como todas las personas que he visto a través del testimonio bíblico que oraron a Dios, y Él escuchó desde los cielos, les perdonó sus maldades y sanó su tierra. Y posiblemente ahí esté algo que tú estás esperando, que Dios sane lo que tú de repente sientes que está herido. Así que, mi amado hermano, que el Señor te bendiga. Espero que haya sido de bendición este tiempo, y pues me disculpo si de repente algunas veces nos trabamos, pero ahí vamos mejorando. Ya mejoramos el audio, vamos a ir mejorando el video, y pues vamos a ir mejorando poco a poco. Que Dios los bendiga. Y esta es la última parte de lo que es Guerra por Amor. Para los que quieran seguir pues escudriñando estas escrituras, bueno, vayan a la Biblia, que son la palabra profética más segura. Pero si ustedes quieren la ilustración de lo que es Guerra Inteligente, pues ustedes pueden ir a Hogmart, pueden conseguir el libro a través de Hogmart. Busquen Guerra Inteligente, lo encontrarán.
y ustedes si quieren leerlo lo pueden leer y los invito a que puedan leerlo. Es algo con mucho amor, hecho con mucho amor, y pues nuestro deseo es ayudar, aportar al que está luchando por amor. Que el Señor los bendiga, mis amados.